Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos al segundo día de actividades del primer foro de experiencias docentes en ciencias básicas para la formación de ingenieros. El día de hoy tenemos la dicha de contar con la presencia del maestro en ciencias Sergio Rubio Pizorno, profesor investigador y podcaster chileno que desde hace algunos años es residente en México. Su conferencia, ¿Cómo hago mis clases en el modelo híbrido? Una propuesta desde la educación abierta, será sin duda un gran aporte para la comunidad de docentes que hoy se congregan en este foro. Antes de dar inicio con la misma, me permitiré leer una breve semblanza de nuestro invitado. Buen día, Sergio. ¿Qué tal? Buenos días. Sergio Rubio Pizorno es profesor de Matemáticas y Computación, además de licenciado en Educación Matemática y Computación por la Universidad de Santiago de Chile y maestro en Ciencias en la especialidad de Matemática Educativa por el Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados CIMBESTAB de México. Sus intereses académicos se centran en la educación abierta, la integración digital a la práctica docente y el uso del potencial de los ecosistemas educativos híbridos en el desarrollo del pensamiento matemático. Actualmente es estudiante del doctorado en Ciencias en la especialidad de Matemática Educativa del CIMBESTAB. También desempeña el cargo de director de la Comunidad GeoGebra Latinoamericana y desde el 2019 produce y conduce el podcast Aula Abierta, un espacio para recordar que lo digital también es humano, del Centro de Cultura Digital de la Secretaría de la Cultura de México. También les recordamos a todos los oyentes que pueden compartir sus preguntas, comentarios acerca de la charla a través del chat en Facebook. Pues damos la bienvenida a Sergio, un gusto y un honor tenerte con nosotros, Sergio. Muchas gracias, Luis, por esa presentación y también muchas gracias a todo el comité organizador de este primer foro de experiencias docentes en ciencias básicas para la formación de ingenieros que tuvieron pues el decoro de extenderme esta invitación para acompañarlos en la primera versión de este evento que pude ver ayer que fue bastante exitoso, muy bien organizado, así que también las felicitaciones para el comité organizador. Así que, y bueno, también saludar a las personas que nos están viendo por la transmisión en Facebook Live. Espero que esta charla sea del agrado de todas y todos ustedes y entiendo, Luis, que las personas pueden dejar sus preguntas en el chat de Facebook. En algún momento va a haber una interacción para ver preguntas y respuestas, ¿no? Sí, así es, Sergio. Aquí vamos a tomar apuntes de las preguntas y al final de la charla te las leemos para que nos compartas las respuestas. Perfecto, perfecto. Pues muchas gracias, Luis. Y bueno, sin más, voy a comenzar con esta Adelante, conferencia. Sergio. Ya puse mi cronómetro para no pasarme del tiempo, así que cualquier cosa me avisan. Eh, entonces, la conferencia del día de hoy fue bien interesante. Quiero contarles un poquito, muy brevemente, cómo fue el proceso de crear la conferencia. Yo específicamente no trabajo con ingenieros o con ingenieras o en formación de ingenieros y así. Entonces, pero sí trabajo mucho con profesores, ¿cierto? Lo mío son las matemáticas, estas cosas digitales y así. Y bueno, y GeoGebra, obviamente. Entonces, me asesoré por personas expertas en el trabajo con ingeniería. Hay un saludo a mi colega y amiga, la doctora Dianita Torres, de allá del norte de México. Entonces le dije, oye, ¿qué cosas podrían ser interesantes para la comunidad de docentes de ingeniería, ¿cierto? De los primeros años, sobre todo de ciencias básicas, y pues ahí ella me estuvo diciendo, bueno, está este asunto de que vamos a volver a clases, y nos dicen que vamos a volver en un modelo híbrido, que quién sabe lo que sea eso, más o menos nos imaginamos que puede ser. Entonces, quizás sería interesante que les pudiese comentar a ustedes qué ofrece, ¿cierto? Por ejemplo, GeoGebra específicamente, que es en donde me voy a centrar en la conferencia del día de hoy, ¿cierto? Desde una perspectiva de educación abierta. Entonces, que tiene sus matices bastante interesantes, bastante potentes,
les pueden servir para esta nueva modalidad, ¿cierto? En sus clases. Así que por eso la conferencia está titulada así, como, partiendo por una pregunta que ojalá podamos ir abordándola. Ese es el objetivo de la conferencia, y siempre posicionados desde la educación abierta. Así que para todas las personas que están conectadas a esta hora y que incluso puedan ver la repetición el video repetido, ¿cierto?, de esta conferencia, que entiendo que luego va a quedar ahí en Facebook y parece que después en YouTube. Entonces los invito y las invito a que puedan escanear este código QR o escribir esta URL en su navegador, que es, y bueno, y también entiendo que la organización va a estar compartiendo la URL de la presentación, entonces para que todos vayamos viendo la presentación al mismo tiempo y así ustedes puedan acceder a las actividades que yo he puesto en esta presentación para que vayamos interactuando y no sea solo una charla, ¿cierto?, desde Sergio hacia todas y todos ustedes, sino que también hayan espacios de interacción, donde ustedes también me puedan dar algunas respuestas y podamos interactuar. Así que entiendo que ya se debe haber compartido. Espero que sí. Así que voy a cambiar ahora a la presentación propiamente tal. Entonces, bueno, en esta primera parte quiero hablar acerca de un pequeño recuento de las modalidades educativas. Ahora hay muchas modalidades educativas. Ahora lo que está muy en boga es respecto del espacio, dónde estamos conectados en términos espaciales, ¿cierto? Las prácticas educativas. Entonces, antes de la pandemia, pues eso era una imagen usual de una sala de clases, ¿cierto? El profesor o la profesora ahí enfrente, en el pizarrón, y el resto de los estudiantes mirando también hacia el frente, ¿cierto? Hacia el profesor, la profesora y la pizarra, y recibiendo sus clases. Entonces eso a nivel universitario, a nivel básico, medio, ¿cierto? Y superior, una clase bastante típica, que vino a cambiar durante la pandemia, ¿cierto? La pandemia pues nos obligó a estar confinados en nuestros hogares, quienes tenían la posibilidad de hacerlo, ¿cierto? Y pues el modelo educativo o los sistemas educativos fueron sobreviviendo, subsistiendo, gracias a los adelantos tecnológicos, específicamente gracias a todas estas tecnologías que nos permitían conectarnos en tiempo real y poder interactuar, ¿cierto? Una de ellas son las videollamadas, por ejemplo, estamos conectados a una videollamada ahora, o también las transmisiones, como la que también se está haciendo en este momento. Y estas modalidades tenían sus propias características. Por ejemplo, acá teníamos al profesor adelante, ¿cierto?, en el pizarrón, el resto de los alumnos mirando, quizás no interactuando mucho, quizás sí, dependiendo de cómo se daba la clase. En estas videollamadas, en estas clases 100% en línea, eh, pues acá hay quise poner esta imagen porque me parecía bien característico de lo que pasa. Tengo muchas amigas y amigos que son profesores y dicen, pues literal es como hablarle a la pared, porque todos tienen sus camaritas apagadas y solo algunos, en este caso, no sé, el profesor o la profesora y alguien más prende su cámara. Entonces esa interacción humana ha quedado relegada a hablar con una foto, con una imagen de perfil genérica o con una foto de perfil al gusto de cada persona. Y ese tipo de interacciones es la que más se ha dado en este tiempo, en este año y medio que quizás llevamos confinados en nuestros hogares a propósito de la pandemia. Pero ahora, entonces, existe y ahora, ¿cierto?, que viene, y después de la pandemia, es decir, todavía no termina la pandemia, entonces ahí el mensaje es, sigamos cuidándonos, vayan a vacunarse y sigamos tomando las medidas, usando el cubreboca, lavándonos las manos, usando alcohol gel, ¿cierto?, manteniendo la sana distancia. Entonces, ahora sigue la pandemia, pero está un poco más controlada, ¿cierto? Algo más controlada. Entonces, se ve en el panorama que podemos volver a clases, volver a las salas de clases, pero no todos juntos, ¿cierto? Entonces, van a ir algunos, no sé si el grupo era de 30, que lo más probable es que sean más numerosos. Si el grupo era de 30 estudiantes, entonces van a ir 15 un día y los otros 15 van a estar conectados al mismo tiempo. Entonces hay unas propuestas ahí del modelo híbrido.
Y cuando se acabe la pandemia, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a desechar lo que se hizo durante la pandemia, lo que hicimos en línea, 100% en línea, o este modelo híbrido? Eh, entonces, en primer lugar, a mí lo que me gustaría reflexionar y entender es qué entendemos nosotros por modelo híbrido, ¿cierto? ¿Qué es eso? No sé si ha habido algún comunicado oficial o algo así. Entonces, para esta parte de la conferencia, entonces les voy a pedir que ustedes en la pantalla, en la presentación, están viendo otra cosa. Yo les voy a mostrar de inmediato lo que están viendo. Entonces ustedes le... Y aquí espero que me estén siguiendo. Entonces le apareció esto. Entonces les voy a pedir que a todas las personas que quieran interactuar, vamos a hacer algunas preguntas y cosas así, nada de otro mundo, ¿cierto? Pero para hacer la conferencia un poco más interactiva, entonces les voy a pedir que acá usted ponga su nombre y que nos ponga de qué país nos escribe. ¿Ya? Y le dé inicio. Entonces, simplemente eso, ponga su nombre, de qué país nos está viendo o se está conectando, le da inicio y ya le va a mostrar aquí una actividad y eso es todo lo que tiene que hacer y acá va a haber una pregunta. Entonces, sobre el modelo híbrido. Entonces, ¿qué entendemos por el modelo híbrido? A mí me gustaría que ustedes me pudieran en este momento, desde sus casas, desde donde estén conectados, desde el lugar del mundo donde estén conectados, ustedes pudieran ir respondiendo a esta pregunta e ir reflexionando entre todos. Entonces, por acá, por ejemplo, bueno, vemos que hay, las personas se van conectando. Voy a poner esto en pantalla completa. Entonces, tenemos a Janet de Ecuador, César Briceño de México, Juan Ángel de México, obviamente va a haber muchas personas de México, ¿cierto? Carlos Rubio, buen apellido, desde Yucatán, Yolanda Cabrales, Alejandro López de México, y ahí vamos teniendo a varias personas. Y bueno, ahí ya vamos viendo que Janet está respondiendo, ¿cierto? Está dando su respuesta a esta pregunta de qué es el modelo híbrido, y acá podemos ir viendo todas las respuestas que nos van dejando las y los asistentes a la conferencia. A quienes desde ya les doy las gracias por estar participando, ¿cierto? Estar asistiendo y estar interactuando. Entonces, por ejemplo, Alejandro dice que es un modelo que contempla la presencialidad y la virtualidad en un proceso educativo. Muy bien, entonces ahí hay dos elementos importantes, lo presencial, lo virtual. A mí en realidad me gusta decirle 100% en línea más que virtual, ¿cierto? Porque virtual también tiene esta acepción de que es algo que no es real, ¿cierto? Pero pues ya sabemos, espero, que después de un año y medio conectados en línea ya sepamos que lo virtual o a lo que le llamábamos virtual pues también es real. Vamos viendo también, acá nos dicen combinar. Carolina Castro nos dice el modelo híbrido es una propuesta que nos invita a agregar las TIC a nuestras aulas, combinar diferentes plataformas con nuestras clases. Perfecto, o sea, ahí el énfasis que pone Carolina es las tecnologías. Janet desde Ecuador nos dice, entiendo que es la combinación de la modalidad presencial que incluye herramientas educativas a distancia, entonces también apelando a esta dualidad entre lo presencial, lo en línea, también aludiendo a las tecnologías. Juan Ángel nos dice, es una serie de estrategias de enseñanza-aprendizaje que se acopla a dos modos de interacción entre los docentes y los estudiantes, supongo. Entonces ahí van poniendo sus respuestas. Entonces les voy a dar unos 15 segundos más para que pongan sus respuestas. Van a haber otras instancias de interacción como esta, así que los invito y las invito a que puedan seguir participando. Bueno, voy a dar un poquito más de tiempo en esta, ¿cierto? Porque quizás no estaban preparados para escribir, entonces vamos a ir viendo. No, aquí Carolina puso una súper respuesta. Entonces ya habíamos hablado de lo de las TICs en las aulas, y eso implica también quizá combinar sesiones sincrónicas o en el aula y sesiones fuera del aula, pero creo que es un término que ha ido evolucionando. Perfecto. Entonces también habla de cómo vamos a estar interactuando, ¿cierto? En la sala de clases, por ejemplo, el rol de la profesora en la sala de clases, que va a tener estudiantes ahí de manera presencial, pero de manera simultánea, estudiantes también en, conectados en línea. Norma nos dice, el modelo híbrido es una combinación en línea y presencial, lo cual nos hace investigar nuevas formas de enseñanza.
Perfecto. Entonces, ahí varios y varias ya han dado sus respuestas. Y ahora, pues en 10 segunditos voy a pasar ya a la siguiente diapositiva. Entonces, y entiendo que pues ya no pueden seguir escribiendo, ¿cierto? Porque ya se cambió la página. Pero no se preocupen, vamos a seguir interactuando ahí para que puedan, o sea, van a haber otras instancias de interacción. Así que, y desde ya muchas gracias por sus respuestas. Entonces, se puntualizaban, hay algunos puntos ahí bien importantes que decían en las respuestas. Es una, un acoplamiento, ¿cierto? Entre lo presencial y lo en línea, ¿cierto? Lo virtual, dicen algunos. Eh, entonces, para mí, por ejemplo, sí es como se está poniendo esto del modelo híbrido, incluso en otros países como Colombia le llaman alternancia. Ya no he mencionado esto de lo híbrido, que a mí me parece que es una palabra bien rimbombante, pero que quizá no refleja todo el potencial del término, sino que en realidad pues es un término muy sensual, como dirían algunos por ahí. Entonces, a mí me parece que lo que se está proponiendo en este modelo híbrido es la suma del modelo en línea, 100% en línea, y el modelo 100% presencial. Y pues me gustó esa foto que encontré ayer porque refleja un poquito lo que podría ser en una foto así sencilla, una profesora, dos estudiantes ahí, con su cubrebocas, con su barbijo, diría en Argentina, eh, pero que tiene un computador y hay una mujer conectada, ¿cierto? Supongo que haciendo la alusión a que pueda ser un estudiante. Entonces, fijémonos que en esa simple fotografía exhibe una complejidad en términos educativos que quizá no le hemos tomado el peso, o quizá las autoridades educativas pensaron que un nuevo modelo educativo es la suma de los dos anteriores y que pues ya si dominamos el presencial durante siglos, si dominamos la modalidad en línea durante un año y medio, pues ya deberíamos ser expertos y expertas en un nuevo modelo que combina los dos anteriores. Yo no estoy tan seguro de eso. Y a propósito, porque fíjense, o sea, es una profesora y al mismo tiempo, de manera simultánea, tiene a los estudiantes de manera presencial y a los estudiantes en línea. Entonces, por ejemplo, si en una clase de matemática, apelando a que soy profe de matemática, doy un ejercicio, resolver una integral. Entonces, ¿dónde pongo el ejercicio? En la pizarra, así, acá, lo escribo con gis, con tiza, con plumón, pero entonces lo van a poder ver los estudiantes que estén conectados de sus casas, o lo pongo en el computador, ¿cierto? En una pizarra digital, y lo van a ver los estudiantes, ahí quizás lo podría proyectar en la pizarra. Por ejemplo, ahí ya resolvimos un problema, pero es solo de mostrar la información. Entonces, ¿qué hacemos con el resto de las otras cosas? Y acá les quiero compartir, a continuación, pues un diálogo que tuve ayer, justamente ayer, que estaba terminando de preparar la conferencia, la presentación para la conferencia. Entonces estaba hablando por WhatsApp con un amigo en chileno que es profesor. Entonces él me decía que qué estaba haciendo. Y yo le dije, pues estoy terminando de preparar la conferencia para mañana. Y me dice, ¿esa de la que vas a dar de las clases híbridas? Yo pongo que sí. Y me hace una pregunta muy chilena, incluso eso es como un tono informal, su pregunta. No es ninguna grosería, por eso lo pongo ahí. Y me pregunta de la manera más genuina e instantánea, me dice, ¿hay alguna forma de que esas clases no sean malas, una porquería? Eso quiere decir. Y me cuenta que a él no le ha tocado hacer clases en esta modalidad híbrida, ¿cierto? Pero tiene conocidos que les ha resultado pues una porquería, pone otra palabra representada por el emoji. Entonces, dice, a mí no me ha tocado, pero conozco colegas que les ha tocado y ha sido pues una muy mala experiencia. Terminan desatendiendo a los estudiantes que están presentes y a los que están en la casa, ¿cierto? Obviamente los recursos tecnológicos también son escasos. Entonces, hay complejidades que yo no sé si le estaremos tomando el peso en términos institucionales, más que de parte de nosotras, los profesores y las profesoras, eh, que necesitamos, por ejemplo, una capacidad tecnológica importante. Es que fíjense lo que significa. Lo que nos están proponiendo es la misma clase en este momento. Se imagínense, yo estoy acá dando esta conferencia, estoy comunicándome con ustedes por la videollamada, por la transmisión en vivo, perfecto, tenemos la presentación, hemos incorporado algunas formas de interactuar. Pero entonces, imaginémonos que a mí la universidad, el centro de investigación o el colegio me dice, ya, pero ahora
30 estudiantes o 15 estudiantes de manera simultánea, pero de forma presencial. Y pues ahí tengo el pizarrón y vas a escribir. ¿Cómo hacemos eso? Entonces no es algo trivial, no es algo sencillo. Entonces, pues es importante que le tomemos el peso y la idea de esta conferencia es que eh, dar algunas sugerencias de cómo lo podemos abordar, porque a pesar de todo, de igual forma vamos a tener que dar las clases en esta modalidad. ¿Cierto? Es, bueno, podemos ser muy críticos, muy críticas de, oye, pero no están las condiciones, quizá nunca han estado, ¿cierto? En ninguna modalidad, pero entonces, ¿qué nos toca a las profesoras y a los profesores? Pues igual dar clases. Así que, sí, que justo me está escribiendo mi mamá que no se puede conectar a la conferencia, pero bueno, ya la veré repetida luego. Y aprovecho a mandarle un saludo a Humberto, gracias por permitirme poner ese fragmento de nuestra conversación en WhatsApp. Entonces, ay, pues como era la pregunta de la conferencia, ¿cómo hago mis clases en el modelo híbrido? Entonces acá la propuesta viene desde GeoGebra. Entonces, y acá, pues yo sé que en términos de los profesores y profesoras de matemáticas, GeoGebra es un tanto conocido, pero yo no sé si es conocido para todos, ¿cierto? Pero voy a actualizar de nuevo porque se me quedó pegada mi presentación. Ahí está. Y acá, pues les voy a pedir que también vayamos aquí nuevamente a la actividad. Y acá hay una pregunta, ¿cierto? Entonces, sobre cómo hago mis clases con el modelo híbrido y que la propuesta viene desde GeoGebra, entonces, a mí me gustaría saber si ustedes a priori conocían o no esto de GeoGebra. O sea, ¿conocía GeoGebra antes de esta conferencia? Y pueden marcar ahí su respuesta. Yo la voy a ir viendo acá. Y esto me gusta mucho porque cuando ustedes van respondiendo en vivo, entonces las barritas también van a ir modificándose en vivo. Entonces voy a darle ahí un momentito para que respondan. Entonces ya tenemos 12 personas que han contestado, la mayoría dice que sí lo conocía, perfecto, hay 2 personas que no lo conocían. Acá, por ejemplo, yo puedo ver quién respondió cada opción, quién escogió cada opción. Eh, por ejemplo, Janet de Ecuador, bueno, que está 2 veces, dice que no lo conocía, y está fantástico porque a pesar de que muchas personas conocen a GeoGebra, conocen solo una parte de GeoGebra, una dimensión. Entonces, yo les quiero presentar la más desconocida, pero la que más nos ayuda para esta instancia de estas clases, ya sea en línea, en modalidad híbrida y después incluso. Yo creo que esto va a ser una buena herramienta para los profesores y las profesoras de ahora en adelante. Ahora, en esta, ¿cómo se llama? En esta parte de la presentación yo le estoy mostrando una herramienta acá, luego voy a ahondar en ella, pero primero quise mostrarles cómo funciona. Entonces acá, por ejemplo, imagínense que esto es una pregunta en una clase, entonces quiero dar algún ejemplo de decir, bueno, quiénes respondieron bien, quiénes respondieron mal, pero aquí, por ejemplo, puedo mostrar la respuesta correcta, acá no había respuesta correcta, ¿cierto? Porque es una encuesta, ¿cierto? Como el Kahoot. Entonces también lo podemos hacer por acá. Entonces hay una gran mayoría de las personas que conocen GeoGebra. Entonces, perfecto, súper bien. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que conocemos de GeoGebra? Pues nos imaginamos esto, ¿cierto? Que es un software de matemáticas dinámicas, ¿cierto? Como dice acá esta diapositiva, ¿por qué de matemáticas dinámicas? Aunque generalmente le decimos de geometría dinámica. Me gusta decirle que es de matemáticas dinámicas porque pues ya nos permite trabajar con todas las áreas matemáticas que trabajamos de manera escolar, desde prebásica hasta niveles universitarios. No solo los primeros años, ¿cierto? No sé, para trabajar cálculo, álgebra, estadística, probabilidad y así, sino que también matemáticas superiores como variable compleja, eh,
ecuaciones diferenciales y tópicos numéricos, ¿cierto? Esta cosa de aproximar soluciones por métodos, también se puede todo eso trabajar con GeoGebra. Y pues acá les puse este esquema para que vean cuál es el desarrollo de GeoGebra en la actualidad. Tiene generalmente dos versiones muy claras de distinguir, que es el GeoGebra clásico, la versión de escritorio, esta imagen que les mostraba hace un ratito, o las aplicaciones matemáticas. Entonces se tienen distintas aplicaciones que ustedes pueden instalar en el teléfono o utilizar de manera en línea en el navegador. Y estas son muy buenas porque nos ayudan, por ejemplo, en este caso para estas modalidades híbridas en donde el profesor o la profesora puede estar proyectando, ¿cierto? Con un proyector, un cañón, como le decimos aquí en México, el navegador y tiene ahí una aplicación de GeoGebra y están haciendo algo, por ejemplo, en 3D, por ejemplo, para ver, no sé, sólidos de revolución. Y los estudiantes pueden estar viendo eso mismo en sus teléfonos celulares de manera presencial o en sus computadores, si es que tienen acceso a esos aparatos tecnológicos. Y desde la casa, quienes estén conectados eh, por su computador, por ejemplo, pueden estar viendo ese mismo GeoGebra 3D. Entonces, todos estarían viendo lo mismo. ¿Ya? Entonces, este es el desarrollo del software GeoGebra en términos de el software de escritorio, el clásico, y las aplicaciones, ¿ya? Que hay varias. Pero GeoGebra es mucho más que un software. GeoGebra además es una comunidad global, ¿cierto? En términos sociales, pero también tiene un conjunto de herramientas de autor. ¿Ya? Yo antes no conocía este término, creo que la primera vez que lo escuché o lo leí, se lo leía a Laura del Río, una colega argentina que ayer estuvo dando un taller en este evento, y pues ahí me puse a buscar qué era, y corresponden a sistemas de creación de contenidos que tienen como objetivo hacer más eficiente la creación de productos educativos y contenidos de e-learning, los cuales puedan ir desde activos individuales, pasando por componentes de cursos, hasta diseños instruccionales completos. O sea, imaginémonos que estas herramientas de autor nos permiten crear diseños individuales, cursos o diseños instruccionales completos, pero de manera fácil, eficiente, ¿cierto? Y pues aquí, aludiendo a esta última característica, este autor, Specht, dice que así también están orientados al usuario final, o sea, no al técnico, sino que a la profesora, al profesor, para que pueda crear contenido educativo digital sin la necesidad de contar con un apoyo técnico constante. Y aquí esto es bien interesante porque, por ejemplo, los profesores y las profesoras de matemáticas siempre hemos creado nuestros materiales. eh, por lo menos lo que recuerdo de cuando di clase de matemática, no nos gustaba usar mucho el libro de texto que nos daba el Ministerio de Educación allá en Chile, y uno creaba sus propias guías y las iba refinando semestre a semestre o año con año. Entonces acá estas herramientas de autor nos permiten hacer eso, pero en un sistema digital, con todas las ventajas que ello implica. Entonces, GeoGebra tiene este conjunto de herramientas de autores, se llaman actividad, libro, grupo, notas y el classroom. Entonces, una pequeña descripción de cada uno de ellos. Eh, la actividad es una guía que soporta múltiples formatos, o sea, es una guía en una página web donde yo puedo poner de manera muy sencilla y fácil texto, imágenes, ya sean estáticas o animadas, incrustar videos, incrustar sitios web, subir PDFs, poner pregunta de respuesta abierta, opción múltiple y poner una pizarra digital que es el GeoGebra Notas. El libro GeoGebra es literal un libro digital abierto, el grupo GeoGebra es un aula virtual de sencilla creación. Usted crea un aula virtual, así como Moodle, ¿cierto? Pero mucho más humilde en este caso, simplemente dándole clic a un botón, crear grupo, ¿ya? Notas es una pizarra digital abierta y Classroom es un espacio de interacción educativa en línea y en tiempo real, o sea, de manera sincrónica, ¿ya? Y qué es lo que hemos estado, bueno, y hemos utilizado varias de estas a lo largo de esta conferencia. Entonces, para las personas como yo les compartí la presentación, luego también les va a quedar disponible y si ustedes le dan clic aquí a los iconos, los va a mandar a los tutoriales respectivos de cada una de estas herramientas, porque no podemos ahondar en todas ellas a profundidad en esta charla. Y si le da clic al nombre de la herramienta, va a ir al módulo de creación de cada una de estas herramientas. ¿Ok? Ahora, les presento esto de GeoGebra y que tiene el software y que tiene estas herramientas de autor, pero pues, algo práctico. O sea, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me ayuda esto para mis clases en el modelo híbrido? Entonces acá viene
la manera en cómo pretendo abordar esa pregunta desde el modelo, desde un enfoque educativo abierto que tiene la comunidad GeoGebra. Entonces, si nos fijamos, son las mismas herramientas, pero entonces, qué es lo que se puede hacer con estas herramientas? Y aquí lo voy a explicar de manera esquemática. Entonces, siempre vamos a partir de esta unidad básica, que va a ser la actividad GeoGebra, donde yo voy armando mi guía, voy armando la parte de mi libro, etcétera. Y luego lo puedo usar de distintas maneras. Lo puedo usar como si fuera una hoja de un libro, lo puedo usar como si fuera una actividad en un aula virtual o en GeoGebra Classroom. Estos dos son una especie de aulas virtuales que tienen distintas orientaciones. Eh, Nos vamos a centrar más en GeoGebra Classroom. E incluso también se puede utilizar en GeoGebra Notas, que es esta pizarra digital abierta. Entonces, esto representa, imagínense, tener recursos individuales, a la par tener libros, ¿cierto?, de texto, y a la par poder también tener un aula virtual y todo eso creado de manera fácil y abierta, pues es una gran garantía para que los profesores y las profesoras puedan abordar estas modalidades, ya sea en línea, yo diría que presencial también, pero sobre todo en línea y esta modalidad híbrida o de alternancia. Entonces aquí aprovechar de agradecer a la revista Innovaciones Educativas, porque pues este diagrama lo hicieron a partir de un artículo que, que me publicaron esta semana, incluso viene calentito saliendo del horno, que escribí junto a la doctora Montiel Espinosa. Así que el agradecimiento también para ellos. Y bueno, ¿qué tipo de recursos puedo crear en este modelo educativo abierto? Puedo crear guías de trabajo, puedo crear diseños didácticos que sean extensos, por ejemplo, que no solo duren una clase, sino que duren, qué sé yo, una semana, un mes, un cuatrimestre. Libros de texto del profesor o la profesora. Este me encanta porque es lo que hacemos generalmente los profesores y las profesoras. Tenemos nuestras actividades y pues las vamos refinando, ¿cierto? Cada vez que vamos dando el curso. O sea, me tocó dar, no sé, pues estadística uno y estoy viendo medidas de tendencia central, cosas de ese medidas de variación. Entonces ya voy teniendo mis actividades, hago una búsqueda, este libro me gusta, tiene tal ejercicio, lo voy poniendo ahí y voy probando las actividades y algunas resultan bien, otras no resultan bien. Entonces al semestre siguiente, al año siguiente las puedo ir refinando. Y todo eso lo puedo ir guardando o acumulando en estos libros de texto que podemos hacer con los recursos de GeoGebra, con las herramientas de autor. Aulas virtuales personales, entre otros. Entonces, a continuación, a propósito que ya presenté en términos generales y esquemáticos este modelo educativo abierto o este enfoque educativo abierto de GeoGebra con sus herramientas de autor, voy a ir dando ejemplos, vamos a ir revisando ejemplos de estos tipos de recursos para que ustedes vean cuál es su potencial para usarlo, ya sea de manera presencial, en línea o en esta nueva modalidad híbrida o de alternancia. Entonces, como diseño didáctico. Entonces, puedo tener acá, este es un ejemplo de un recurso que hizo la profesora Alma Argüelles de México, en Puebla, como producto de un diplomado que estuve haciendo en 2019 en el INAOE, y es un libro de GeoGebra titulado Recursos Educativos. Bueno, además hubo un escrito, hay un capítulo, acá si ustedes le dan clic acá, los va a mandar al capítulo que escribí junto con Alma, bueno, que Alma, ¿cierto?, escribió, y yo estuve ahí colaborando, que se llama Recurso Educativo Abierto para la construcción de diferentes significados asociados al volumen de cuerpos geométricos. Y está hecho en un libro GeoGebra, y en términos esquemáticos también, el libro está compuesto por capítulos, el libro GeoGebra está compuesto por capítulos y las páginas de ese libro. Entonces hay solo dos niveles, muy sencillo, capítulos y páginas. Y las páginas son las actividades GeoGebra. Y entonces ahí vamos viendo cómo se van articulando estas herramientas de autor, estos recursos que tiene GeoGebra. Entonces, este libro en particular tiene 6 capítulos y cada capítulo puede tener una cantidad distinta de páginas. ¿Okay? Entonces aquí hay 2, 4, 3, etc. Entonces, eso en términos esquemáticos. Tenemos el libro, tiene capítulos y cada capítulo tiene sus páginas. Ahora, ¿cómo se ve este libro? Pues se ve así. Entonces usted tiene aquí su título, tiene el nombre de la autora, los temas, ¿cierto? Una portada, una pequeña introducción, la tabla de contenidos, la cual también se puede navegar desde aquí al lado. Entonces, nos vamos a ir al primer capítulo y vamos a ir viendo algunas de las actividades. Por ejemplo, aquí estoy en el capítulo 1 y tiene 2 páginas, 2 actividades GeoGebra. Y acá vamos viendo que esta actividad
¿cierto? Entonces, fíjese, estoy viendo una actividad que está dentro de un libro, pero que está ordenada, ¿cierto? Dentro de ese libro. Y esta actividad, como les decía, nos permite, perdón, tener distintos formatos articulados en este mismo espacio. Acá hay una imagen estática, hay texto, puede ser texto enriquecido, yo puedo poner hipervínculos, puedo poner colores, negritas, puedo incrustar videos, por ejemplo, acá está la película de Planilandia, Flatland, ¿cierto? Está incrustada ahí. Eh, hay, ¿cómo se llama? Applet GeoGebras también, entonces que pueden ser interactivos, ¿cierto? Acá podemos ir viendo, eh, ¿cierto? Ir desarrollando, interactuando con el applet, luego podemos volverlo a su estado original. También puedo poner respuestas, por ejemplo, aquí va una respuesta, ¿cierto? Tengo preguntas de respuesta abierta, las cuales ustedes ya contestaron. Entonces, si se fijan, hay varias, varios tipos de recursos que están en un mismo espacio, articulados en un mismo espacio. Acá voy a ver otro, en donde, por ejemplo, acá la pregunta era, ¿cuál de estos frascos de perfume tiene mayor capacidad? Entonces hay una pregunta de, respuesta, de opción múltiple, y uno puede ir marcando. Por ejemplo, yo creo que es la A y la C, o bueno, en realidad la B y la D. Voy a poner. Y así, y se pueden ir contestando estas cosas. Eh, También vamos a ir viendo en acá el volumen numérico, que tengo anotados cuáles iba a ver. Acá, por ejemplo, también vemos que hay texto, hay imágenes, ¿cierto? Ahora también fíjense que todo es a una columna, todo va encima de otro, eso también es para hacer esto muy sencillo de construir, pero también tiene un aspecto técnico muy importante, y que es que tiene un formato que en diseño web se llama responsive, que quiere decir que si yo modifico la ventana, incluso lo voy a hacer aquí en vivo, si yo modifico el tamaño de la ventana, todo esto se va a, bueno, esto lo voy a ver, para que se vea mucho mejor. Entonces tengo aquí la ventana, y si yo cambio el tamaño de la ventana, todo se va ajustando. ¿Se dan cuenta? El texto se va ajustando, las imágenes se va ajustando, todo se va ajustando. Entonces fíjense que eso nos permite que este recurso sea muy bueno en términos de usarlo de manera en línea, en un computador, en un navegador, en un teléfono, en una tableta, ¿cierto? En cualquier dispositivo, y siempre se va a ver de manera óptima, ¿ya? Entonces eso también es muy interesante. Acá, por ejemplo, también se puede poner un PDF. Acá está una presentación que se utilizó, y yo no he salido del ambiente, ¿cierto? Del libro GeoGebra. Acá voy a darle clic aquí a esta cruz, a esta X, y voy a seguir en el libro GeoGebra. Y uno puede ir, también hay un applet, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es a grandes rasgos, ¿cierto? Un libro GeoGebra que está compuesto por capítulos y actividades, y las actividades, como les decía, es esta unidad básica de estos recursos. Ahora, también podemos pensar en estos libros de texto que tanto he mencionado. Acá puse un ejemplo que me gusta mucho, que es unos libros que tiene la profesora Laura del Río, y es sobre, por ejemplo, cálculo diferencial, parte uno, dice. Entonces, este es el libro que ha ido construyendo Laura en sus clases de cálculo en la universidad, y que va poniendo actividades de la pendiente de la recta tangente, ¿cierto? Y esto es genial porque yo lo puedo ir usando con los estudiantes, con las estudiantes, y se puede ir refinando. Si a mí, no sé, este applet tenía algo malo, alguna falla, no sé, le daba clic acá y no funcionaba, puedo corregirlo, y ya luego al semestre siguiente o a la unidad siguiente que lo utilice, con el grupo o con otro grupo que lo utilice de manera simultánea, pues puedo ir ajustando esos elementos. Y acá un elemento muy importante, por ejemplo acá, bueno, Laura también lo hizo para, fíjense que este tiene unas dimensiones para un dispositivo móvil, para un teléfono celular. Entonces también utiliza esto para trabajarlo, o sea, dar la actividad, ¿cierto? Lo puede mostrar ahí, proyectarlo en el pizarrón, y los estudiantes tienen la actividad del applet para trabajarlo en sus teléfonos celulares con las dimensiones propias de esos aparatos. Ahora, aquí también quiero hacer énfasis en un aspecto muy importante que tienen los libros, y en general la mayoría de los recursos de GeoGebra que podemos armar con estas herramientas de autor, y es que todos estos se pueden acceder a través de un navegador. Yo acá estoy pues en la presentación, ¿cierto? Ustedes están viendo esto y lo estamos viendo en un navegador. Eso por una parte es un aspecto
trascendental porque significa que no necesito un software muy sofisticado para poder abrir este recurso. En todos los computadores, en todas las tabletas y en todos los teléfonos celulares tienen un navegador. Firefox, Chrome, el Edge, no sé, Internet Explorer, si sigue existiendo, y así. O Safari para los que tienen este sistema operativo de la manzanita. Entonces, todos tienen un navegador y estos recursos se abren en los navegadores. Entonces, no va a tener el problema de PowerPoint, por ejemplo, de que yo abro una construyo mi presentación aquí en mi computador, la abro en el computador del colegio o de la universidad y finalmente se modifica todo. Las letras son de otro color o de otro tamaño, se desconfigura, se descuadra y pues que hay una catástrofe. Entonces acá no, nunca va a pasar eso porque está optimizado, está hecho para abrirlos en un sistema, en un navegador. Ahora, otro elemento también muy importante es que yo puedo descargar este libro, y acá lo voy a hacer en vivo. Acá yo me fui, bueno, la actividad, pero quiero irme al libro en realidad. Entonces, voy a copiar aquí el enlace del libro, lo voy a ver en otra pestaña. Bueno, aquí sí. Entonces voy a ir a ver el libro, acá lo estoy viendo, me voy a ir a los detalles y lo voy a descargar, ¿ya? Y lo voy a descargar porque un elemento sumamente importante de todos estos recursos es que se pueden utilizar sin necesidad de estar conectado a Internet. Entonces pensemos en escuelas, en universidades que tienen problemas de conexión, que pues antes de la pandemia eran muchas y quizá ahora siguen siendo las mismas, pero entonces yo puedo descargar todo este libro y llevarlo, por ejemplo, a mi clase, donde puedo proyectar el libro y pues hacemos todo el trabajo en conjunto en el mismo libro. O si tengo la posibilidad de acceder a un laboratorio de cómputo, de computación, entonces cargar el libro, ¿cierto? Con una memoria USB en cada uno de los computadores. Y simplemente lo que necesito hacer es irme eh, a los detalles del libro y acá le doy clic en descargar y el único requisito es, para poder descargar este recurso, aunque no sea mío, y eso es muy importante, es aceptar los términos de licencia no comercial de GeoGebra. Entonces yo voy a descargar este libro y me comprometo a que voy a hacer un uso educativo, no lo voy a vender, no voy a cobrar por usarlo, etcétera, etcétera. Y voy a descargar acá la versión, el libro sin conexión, que me va a descargar un archivo comprimido, un zip, pero también para los que les gusta LaTeX o LaTeX, también les va a descargar una versión que ustedes pueden modificar, ¿cierto? En este editor de texto que generalmente se utiliza para matemática, pero que pues también se puede utilizar para un montón de otras cosas. Entonces, a ver, aquí ya me lo descargó, lo voy a poner, a ver, voy a poner una carpeta nueva para que se vea bien. Me descarga esto. Fíjense que tiene un código, que es el código del recurso. Acá está, es como su ID. Y aparece el nombre y aparece un zip, un archivo comprimido. Entonces lo voy a extraer y lo que me arroja es una carpeta que tiene 3 archivos. La licencia, que es un archivo de texto, una carpeta que se llama GeoGebra, que acá tiene un montón de cosas que pues yo no les recomiendo necesariamente que se tengan que meter ahí, pero gracias a esto, a esta carpeta funciona todo, ¿ya? Y viene esta hoja HTML, que es lo que vamos a abrir. Entonces yo lo voy a abrir con otro navegador para que no interfiera en la conferencia. Y fíjense que aquí está diciendo que lo está abriendo desde mi computador y acá es el mismo libro que estábamos viendo hace un ratito. Entonces, acá está el applet, fíjense que va a funcionar, ¿cierto? Y es completamente funcional. Claro, yo sigo conectado a internet, si me desconecto, pues no me van a ver en la transmisión, ¿cierto? Pero, pues lo importante es que lo estoy cargando desde el computador y funciona, entonces no necesita conexión a internet. Lo único que no va a funcionar van a ser los videos incrustados, ¿cierto? Y las páginas web incrustadas. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Y ya, entonces ahora vuelvo a la presentación. Voy a cerrar aquí. Vuelvo a la presentación para avanzar. Bueno, acá, por ejemplo, hay otro libro que tiene Laura, que es para cálculo, tiene parte 1, parte 2, entonces ahí les recomiendo visitar el perfil de Laura para que vean esos recursos. Y
Y también podemos tener unas guías de trabajo para reportar tareas, por ejemplo, con fotografías o capturas de pantalla. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A usted en este momento le está apareciendo esto, ¿cierto? Entonces aquí aparece una actividad y que me gustaría que ustedes también pudieran hacer. Entonces hay una figura, hay un diagrama, hay un polígono con cierta información, A, B, C, D, ciertos ángulos, sus segmentos, y pues nos dice sea el polígono de 4 lados A, B, C, D, como el de la imagen, dibújalo en tu cuaderno y haz los análisis necesarios para determinar a qué polígono corresponde. Entonces acá, esto también es un ejemplo de una actividad que podríamos hacer en esta modalidad híbrida, en donde yo proyecto la actividad y acá yo les doy la tarea, fíjense que dice que lo hagan en su cuaderno. Entonces ahora si ustedes pueden, en este momento tienen una hojita por ahí y un lápiz, puedan ir haciendo los bosquejos, puedan ir dibujando y puedan decir, ah, pues mira, este es un ángulo recto, este también, no sé qué, entonces un polígono de 4 lados que tiene 4 ángulos rectos puede ser un cuadrado, puede ser un rectángulo. Entonces que eso ustedes lo puedan hacer en su cuaderno y acá les dice la indicación que, la instrucción, que tomen una foto de su cuaderno y suban esa imagen. Entonces acá GeoGebra, con una integración de sus herramientas, que en este caso es GeoGebra Notas, eh, un saludo para mi mamá que ya se logró conectar, ahí y a mi papá también ahí desde Chile. Entonces, acá lo que podemos hacer es subir archivos, y eso nos permite la interacción o el acoplamiento, la articulación entre estas dos herramientas, la actividad y el GeoGebra Notas, la actividad que está dentro de un libro GeoGebra. Entonces, ¿cómo lo hago? Acá tengo estos 3 iconos, me voy a donde está el clip y dice imagen. Entonces yo acá selecciono una imagen, supongo que ya le saqué una foto a, bueno, voy a poner este, que se ve mejor. Lo puedo subir y ahí quedó la imagen. Entonces, eso va a quedar guardado en el sistema ahí de GeoGebra Classroom, ya les voy a ir explicando cómo hacer eso. Y de esa manera le puedo pedir a los estudiantes que estén de manera presencial que lo hagan a mano, que le saquen una foto y que lo suban acá. Y a los que estén en línea, que puedan hacer la actividad también a mano y que le saquen una foto, o, ¿cierto? Una alternativa es que lo hagan en GeoGebra y que le puedan sacar una foto de pantalla y que lo suban acá también y que lo reporten como el resultado de su tarea. Entonces, yo voy a ver si a alguien le funcionó. Por ejemplo, bueno, Juan Ángel ahí está probando las herramientas que tiene, ¿cómo se llama? GeoGebra Notas, pero acá lo interesante sería que ustedes pudiesen ir, eh, que alguno, no sé si, bueno, Alex no creo que tenga lápiz y papel por ahí, ¿cierto? Pero bueno, acá queda el ejemplo de que esta es una tarea que hizo un estudiante, que fue la foto que yo subí, entonces, y el profesor lo puede ver ahí, o la profesora lo puede ver en tiempo real, ¿cierto? Lo que están haciendo. Entonces, miren acá, por ejemplo, eh, Juan subió esta imagen, ¿cierto? Que es ahí como una especie de chiste matemático. Entonces, eso se puede hacer, se puede ir haciendo. Entonces, una estrategia bien interesante para esta modalidad de la alternancia o lo híbrido. Y pues también había una pregunta que decía, la pregunta describe las reflexiones que hiciste para determinar a qué polígono corresponde. Entonces, Carlos de Yucatán nos dice son ángulos rectos en cada lado y las diagonales son perpendiculares entre sí, por lo que se trata de un cuadrado. Perfecto. Entonces hay alguna reflexión al respecto en esta tarea. Entonces, en este momento voy a hacer, voy a activar una modalidad de este ambiente que estamos utilizando, que es el GeoGebra Classroom, que es pausar la clase. Entonces, en este momento, esta es la vista del profesor y aquí dice que he pausado la clase y eso quiere decir que ninguna y ninguno de los estudiantes puede interactuar con los materiales, puede responder las preguntas y así. ¿Qué les va a aparecer? Les va a aparecer esto, que la clase está en pausa y que espera a tu profesor o profesora reanude la clase. Esto sirve bastante bien en términos de las interacciones asincrónicas. Entonces yo puedo dar una tarea y decir, bueno, lo voy a dar hasta el viernes a las 10 de la mañana y a las 10 de la mañana voy yo y pauso la clase. Entonces ya ningún estudiante puede entregar su tarea, ¿cierto? Fuera de ese plazo. Y luego yo también puedo reanudar
la clase y no va a haber ningún problema y acá el estudiante va a poder seguir respondiendo y va a poder seguir interactuando. Y bueno, yo lo voy a dejar pausado ahí. Y otro de los elementos que tiene esta herramienta que es GeoGebra Classroom es que puedo ocultar los nombres y ahí se van a renombrar todos con estudiante 1, 2, 3 y así según cómo fueron ingresando al Classroom. Eh, de tal manera que si yo estoy compartiendo, por ejemplo, la pantalla como lo estoy haciendo ahora y estoy viendo la vista del profesor y la respuesta de los estudiantes, entonces quiero tomar de ejemplo la respuesta que dio este estudiante, pero para no provocar conflictos entre ellos de que, profesor, siempre lo elige a él, siempre lo elige a ella, o que quizá la respuesta está mal, entre comillas, y pues que los estudiantes se burlen de sus compañeros, entonces se puede activar esta opción de ocultar los nombres y ya así yo puedo ver, el estudiante 6, nadie sabe quién es el estudiante 6, y ya vamos viendo la respuesta. Bueno, otro ejemplo, ¿cierto? Y que ahí ojalá vayamos captando entre todos y todas todos estos datos para las distintas modalidades, ¿cierto? Y sobre todo la modalidad híbrida, estos consejos, también lo podemos ver como una guía de trabajo para, y esto es muy importante, recursos para diferentes grupos a partir de una sola actividad, y aquí la consigna es no trabaje de más. Ya las profesoras y los profesores tenemos mucho trabajo como para tener, por ejemplo, estoy dando álgebra lineal, el curso de álgebra lineal, o bueno, doy puros ejemplos con matemática porque pues, de las otras ciencias no me puedo hacer cargo, pero bueno, de biología, de química, de física, no sé, de termodinámica y así. Y pues en el mismo semestre tengo 3 grupos distintos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a armar un recurso para cada grupo. Entonces, en realidad lo que podemos hacer es, y aquí les voy a explicar cómo se crea una clase, un classroom, un GeoGebra Classroom. Entonces acá tengo una actividad y está pausada, ustedes la ven, perdón, no, esta no es el Classroom. Entonces, esto es una actividad, tiene texto, tiene el título, tiene un applet, tiene aquí donde dejar las respuestas. Entonces, yo de este recurso, que es una actividad GeoGebra, puedo crear un Classroom, ¿ya? Y se hace simplemente dándole clic a este botón que dice crear una clase que está en la esquina superior derecha. Entonces le voy a dar clic y, esperemos, que lo tengo que hacer de acá. Ahí sí. Crear una clase y me va a salir esto. Esto es una nueva clase. ¿Cuál es el nombre? Y aparece el nombre del recurso original, que es análisis dinámico de un diagrama, y yo le voy a poner a este grupo 1. ¿Ok? Le voy a dar clic en crear y me va a aparecer aquí esta página donde está el Classroom, ¿cierto? Las 2 tareas que habían, recuerden un applet y una pregunta abierta. Hasta el momento no hay estudiantes que se han registrado. ¿Cómo se registran? Con yo les puedo pasar este enlace, ¿cierto? Y ahí lo pueden abrir y se van a ir registrando. O pueden ingresar a esta página y pueden ingresar este código y ya se registran, ¿ok? Pero ustedes pues ya están registrados en un Classroom. Entonces, acá está la actividad, entonces les voy a pedir que también puedan ir interactuando en ella. Voy a reanudar la clase, me voy a ir acá, allá a esta última tarea, que dice el análisis dinámico de un diagrama. Por ejemplo, ahí César Briceño ya empezó a modificar lo que dice la tarea. Dice, primero que todo, el siguiente diagrama es el mismo de la actividad anterior, cuando ustedes tenían que dibujar a mano y así. Y dice que estudie las relaciones de este diagrama, en donde ahora no es una imagen, sino que es algo dinámico, en donde yo puedo modificar esto. Entonces, no sé, pues si tomo aquí el A, por ejemplo, fíjense que va a tener cierto dinamismo, que mantiene sus propiedades, y con el análisis que ustedes puedan hacer arrastrando todos los puntos, A, B, C y D, pueden escribir aquí sus reflexiones de a qué figura corresponde. Entonces ahí tenemos a César, que estuvo haciendo algunas cosas. Entonces yo puedo ver acá, esto es bien interesante, porque yo me puedo meter a la tarea de César y la puedo modificar incluso. Pero eso no quiere decir que estoy modificando la tarea, sino que esto es solo una vista previa, dice acá en la esquina superior derecha. Esto es solo una vista previa y no se guardará. Entonces puedo verificar lo que hizo el estudiante sin miedo a que vaya a borrar lo que el estudiante haya hecho. ¿Ok? Entonces tenemos a Carolina Castro, a Mayerly, a Juan Argel, ¿cierto?
Entonces ahí que a Yolanda, que están ahí interactuando, están haciendo esto. Eh, y bueno, esto a mí me encanta porque si se dan cuenta, ustedes están interactuando y de manera en vivo a mí me muestra lo que ustedes están haciendo en sus distintas actividades, en sus distintas tareas. Entonces, ya luego de esa interacción, también tenemos a Carlos, ¿cierto? Ustedes pueden ir dejando sus respuestas de eh, qué polígono es, a qué polígono corresponde. ¿Ok? Entonces ahí cuando vayan dejando sus respuestas, va a estar bien interesante. Y como les decía, esto es un grupo, entonces tengo esta actividad, como les mostraba, tengo una actividad, creé una clase, creé un classroom, le puse grupo uno y todos ustedes son del grupo uno. Ahora, no obstante, y aquí en honor al tiempo, me van a perdonar las personas que están ahí interactuando, pero voy a avanzar porque según mi reloj ya voy, me pasé en 3 minutos. Entonces, voy a avanzar y ahí está, voy a avanzar y aquí estoy en el, ¿cómo se llama? De nuevo en la actividad, ¿cierto? A ver, voy a ver, todo bien porque ya ahí está. Entonces voy a avanzar, aquí estamos todos en la actividad y fíjense, volví a la actividad de donde yo había creado un classroom, ¿cierto? Este es, por ejemplo, el enlace del Classroom y es el mismo. Por ejemplo, aquí yo lo voy a ver en compartir. Fíjense que el código es el mismo, TCT, W8, etcétera. Y fíjense, de la misma actividad voy a hacer el mismo procedimiento que hice hace un ratito. Voy a crear una clase. Me va a aparecer la misma ventanita, pero en este caso le voy a poner grupo 2. Grupo 2. Y voy a crear este Classroom. Entonces, y acá les voy a mostrar algo que pues a mí me parece fascinante porque fíjense que tengo, los voy a poner ahí lado a lado, tengo este Classroom que crea a partir de la actividad, ¿cierto? Dice análisis de diagrama dinámico de un diagrama, grupo 2 y acá está el grupo 1. Tienen un enlace distinto, un código distinto, pero están creados a partir del mismo recurso. Entonces, eso en términos de la eficiencia del tiempo de las profesoras y los profesores es magnífico, porque yo necesito crear un recurso, una actividad, un libro, y de ahí puedo crear varios classroom, varias clases para mis distintos grupos. Entonces no necesito crear 3 recursos distintos, ¿cierto? O 3 copias del mismo recurso, sino que creo 3 clases distintas de respecto de ese mismo recurso, ¿ya? Eso también es una muy buena estrategia para en estas modalidades, ¿cierto? En línea o de alternancia, ¿ok? Y pues ya esto ya es la última parte, así que ahí ya voy terminando, me queda poquito. Y acá, pues yo dije en el título de la conferencia, está puesto ahí que esto es desde un enfoque o desde la educación abierta, ¿cierto? Entonces, ¿por qué esto es un enfoque educativo abierto? Este enfoque, ¿cierto?, educativo de GeoGebra a partir de sus herramientas de autor. Y es porque está basado en lo que se conoce como recursos educativos abiertos, ¿ya? Ahora, estos son, algunos me decían, los SOVA y cosas así, son nombres que hacen énfasis en cosas distintas, pero no están peleados, ¿cierto? Entonces acá está poniendo el énfasis en que cualquier persona o cualquier recurso o un recurso educativo va a ser cualquier recurso educativo, perdón, un recurso educativo abierto, va a ser cualquier recurso educativo que esté plenamente disponible para ser usado por educadores, educadoras y estudiantes sin necesidad, sin que haya necesidad de pagar regalías o derechos de licencia. Entonces yo puedo utilizar estos recursos sin pagar, sin la necesidad de pagar porque son gratis, y tampoco sin pedir permiso porque los permisos ya se dieron, ya y en ese caso son libres. ¿Y qué es un recurso educativo abierto? Pueden ser mapas curriculares, materiales de cursos, libros de estudio, streaming de video, aplicación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿por qué esto es un enfoque educativo abierto? Porque pues todos los recursos creados con el software y las herramientas de autor de GeoGebra tienen por defecto una licencia Creative Commons, que en específico es esta,
la licencia de atribución no comercial compartir igual 3.0. Entonces ahí, si usted no sabe lo que es una licencia, pues le recomiendo que pueda ir al podcast Aula Abierta del Centro de Cultura Digital. Ahí hay un episodio, el episodio 5, donde conversamos con la directora de Creative Commons México y nos explica todo eso. Entonces puede ir ahí a Spotify, Apple Podcast, y está en todas esas partes. Aula Abierta, episodio 5. Entonces todos son abiertos. Y lo importante es que si es abierto, puede usar los recursos que hicieron otros. Y acá la recomendación es que usted pueda ir al sitio web de GeoGebra, geogebra.org, que este es el sitio, les va a aparecer esta ventana de inicio, y aquí en la pestaña de recursos hay un repositorio donde, fíjense, tiene más de 1 millón de recursos educativos abiertos. Específicamente son, o principalmente son de matemáticas, pero pues también hay muchos de física. Entonces yo puedo buscar física, por ejemplo, y me van a aparecer ahí libros de física, ¿cierto? Me van a aparecer ciertas modelaciones, ciertas simulaciones, etcétera. ¿Ok? Y puedo ir buscando por, o sea, puedo ir haciendo aquí, puedo ir buscando los términos y pues ya voy a ir encontrando y simplemente pues los puedo usar sin mayor problema. Por ejemplo, acá el año pasado la comunidad GeoGebra latinoamericana, un proyecto a cargo de Daisy García Cuellar de Perú y Laura del Río de Argentina, hicieron una selección de recursos que están en español según los niveles. Entonces en educación superior, estos sí son de matemáticas, entonces acá educación superior, y fueron poniendo, por ejemplo, geometría analítica, precálculo y cálculo, álgebra lineal, y entonces usted se va a estos recursos, le da clic ahí, y pues acá hay un libro completo con estos recursos de vectores, matrices, etcétera, etcétera. Entonces, usted puede ocupar estos recursos y eh, no necesita pedir permiso porque el permiso ya fue dado, y tampoco necesita pagar porque estos recursos son abiertos, es decir, son gratuitos. Entonces yo simplemente puedo, me gustó este recurso, perfecto, lo tomo, tomo su URL, lo utilizo, lo pongo en mi libro, lo puedo modificar, ¿cierto? Y siempre se le va a dar la atribución al usuario original, o sea, va a quedar aquí en este caso el nombre de Rafael Lozada junto con su nombre. ¿Ok? Y también les recomiendo que acá en el repositorio de GeoGebra puedan hacer la búsqueda tanto en español como en otros idiomas. En general, también en inglés hay varios recursos. No obstante, en español hay muchísimos. Así que prueben primero en español y luego en otros idiomas. Y ya para terminar, en conclusión, eh, a propósito de la pregunta, ¿cierto?, inicial de esta conferencia, las herramientas de autor de GeoGebra permiten compartir, difundir y crear recursos educativos abiertos por medio de su repositorio, los cuales se crean, almacenan y clasifican para propiciar la práctica educativa de curaduría de recursos educativos. Esta práctica incorpora los procesos de selección, adaptación, mezcla y refinamientos de estos recursos para su uso instruccional. Entonces usted puede ir, buscar, bucear, recuperarlos, adaptarlos para poder utilizarlo en sus propias clases. Y eso es muy interesante porque, a propósito que nos están pidiendo trabajar en una modalidad educativa nueva que no se había probado antes y que parece ser una combinación muy rápida de lo que había anteriormente, ¿cierto? De manera clásica durante siglos en la presencialidad y ahora por contingencia lo en línea. Entonces, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo optimizamos nuestro tiempo? Una manera es esto, utilizando recursos educativos abiertos, poniendo en práctica poniendo en juego esta práctica educativa de la curaduría de recursos y pues además las herramientas de autor de GeoGebra, las que les he mostrado, permiten crear estos recursos para la instrucción o evaluación de cualquier tema. Y ahí está bien interesante porque las personas, estas 12 personas que decían que sí conocían GeoGebra, lo más probable es que lo conocían como un software de matemáticas, ¿cierto? Pero acá con estas herramientas de autor, que en definitiva construyen un ambiente virtual de aprendizaje de GeoGebra, estos se pueden utilizar para crear recursos de cualquier tema, ¿cierto? Principalmente de matemáticas, los que están ahí en el repositorio, por ejemplo, pero también de otros temas como las, eh, las ciencias básicas, ¿cierto? Que son materias de primeros años de ingeniería. Y además propician una interacción sincrónica o asincrónica entre el profesorado y el estudiantado.
Y además, y aquí un dato extra, como son recursos educativos abiertos, usted puede articular estos REA de diferentes plataformas en el ABA de GeoGebra, en estas herramientas de autor de GeoGebra. Y acá hay un ejemplo que puse que me parecía súper interesante, que es del profesor Jorge Casio, espero haberlo pronunciado bien, es un profesor de Brasil, y él hizo este libro sobre las simulaciones FET, que quizás si usted es profesora, profesor de física, conoce estos simuladores, y fíjense, acá estoy en un libro GeoGebra, hay 3 actividades, y en esta tercera actividad, fíjense, aquí hay texto, hay un pequeño video, al parecer es sobre cómo usar este simulador, y aparece el simulador de FET. En este caso es sobre actividades matemáticas. Acá están balanceando cosas, entiendo. Eh, ¿Cierto? Para ver qué pesa más y las desigualdades. Pero usted sabe que FET tiene distintas simulaciones de física, ¿cierto? Y de otras ciencias. Entonces, es muy interesante que usted pueda articular esos recursos dentro de una actividad GeoGebra. Y como todos son recursos educativos abiertos, pues no hay ningún problema, usted los puede utilizar de manera tranquila, sin que pues venga una editorial y le diga, oye, ese recurso no lo puedes utilizar. ¿Ok? Entonces también no solo se pueden articular los recursos de GeoGebra, sino también los recursos de otras plataformas. Y acá, pues yo les puse algunas recomendaciones para explorar. Entonces está FET, ¿cierto? Que tiene estas simulaciones de física, química, matemática, biología, además hay varios en español. Está este Chem Collective, que es de un laboratorio virtual con simulaciones de química. Este BioInteractive de biología, Virtual Lab, ¿cierto? Hay de ciencias químicas, físicas, biología, ingeniería. Y en general, acá hay varias cosas. Acá si ustedes le dan clic a cualquiera de estas imágenes, nos va a mandar una publicación de Facebook de esta cuenta de Facebook que se llama Científica, que recopiló varios recursos para ciencias básicas, así que usted los puede ir viendo y, como les digo, son recursos educativos abiertos todos, entonces los puede articular en estas herramientas de autor de GeoGebra. Y pues ya, ¿cuáles son los pasos para crear estos recursos con GeoGebra? ¿Cómo los creo? ¿Cierto? Si usted tiene esa duda, esa consulta. Primero que todo, cree su perfil en la página web de GeoGebra. Ahí está el tutorial de cómo crearlo. Luego tiene que crear o buscar las actividades. Entonces, cree las actividades, pero también las puede buscar en el repositorio GeoGebra o en estas otras aplicaciones que les acabo de mostrar. Ahí también hay un tutorial sobre cómo crear actividades. Crear los libros, ¿cierto? Ya puede ser para el diseño, puede ser para el libro de texto, y luego crear también este Classroom para poder hacer la interacción en términos de aula virtual con los estudiantes. Y pues también me tomo la libertad para hacer una recomendación, pues gran parte de esta presentación está sustentada en este artículo que se llama Ambientes virtuales de aprendizaje construidos socialmente con herramientas de autor de GeoGebra. Como les digo, pues se acaba de publicar, creo que este martes fue 14 de junio, entonces ahí, si usted quiere profundizar en estos temas, pues lo puede ver en esta revista Innovaciones Educativas ahí de Costa Rica. Y pues también, si tiene una invitación también que me parece siempre muy importante, ¿dónde puedo obtener más información acerca de GeoGebra, de estos recursos, de cómo usarlos, e incluso del software, ¿cierto? Que fue algo de lo que no hablé el día de hoy, pero que también es una parte muy importante, muy potente. Pues desde la comunidad GeoGebra latinoamericana tenemos varias instancias, y una de ellas es el Coloquio GeoGebra, un evento, y que si usted nos visita en nuestro canal de YouTube, nos busca como GeoGebra Latino o Comunidad GeoGebra Latinoamericana, ahí usted va a poder ver todas las sesiones, las que vienen. Por ejemplo, el próximo jueves hay una sesión sobre función derivada, racional y sólidos generados por funciones con GeoGebra, pero también están todas las sesiones anteriores, la clase abierta GeoGebra, que fue un evento que hicimos para poder compartir información de primera fuente con las profesoras y los profesores de toda Latinoamérica, que pudieran utilizar directamente en sus clases. Y pues todas las sesiones del coloquio de los años anteriores, ya estamos en su tercer año, entonces ahí hay sobre geometría, sobre funciones, sobre educación STEAM, así que ahí todo eso lo puede usted ir a ver a nuestro canal de YouTube, y pues en general en todas nuestras redes sociales nos buscan así y nos encuentran en las redes. Y ahí estamos para responder sus dudas, ¿cierto? Para que ustedes se enteren de las últimas novedades de GeoGebra.
principalmente en español y también en portugués. Así que de mi parte eso sería todo. Gracias totales. Muchas gracias, Sergio. Muy interesante la propuesta que nos propones acá de GeoGebra como apoyo para el modelo híbrido. En definitiva, hay mucho potencial en esta herramienta de GeoGebra y creo que a muchos nos has abierto en la visión de todo lo que se puede hacer. Te agradecemos y te voy a compartir algunas de las preguntas o comentarios que nos han hecho llegar a través del chat del Facebook. José Manuel Góngora comenta, la participación del trabajo y la complejidad de interacción son factores a considerar como obstáculos del proceso de aprendizaje, digamos las nuevas complejidades. Sí, es correcto. Ahí muchas gracias por el comentario. Pues como les decía, es una nueva modalidad. Yo no sé si existía esta modalidad antes. Lo que sí sé es que se ha hecho investigación desde hace décadas, ¿cierto? Con tecnologías digitales y también en los modelos en línea. Y ya se tenía mucha información, pero esta modalidad, esta cosa híbrida, ¿cierto? Esta alternancia es una cosa, yo creo que una modalidad que nace desde las necesidades administrativas más que educativas. Entonces, y eso representa nuevas complejidades, como dice ahí el colega, así que a ponerle atención a estas nuevas características y siempre doy este mensaje, no lo hagan sola, no lo hagan solo. Así es. Únanse como colectivo de profesores y pues así es más fácil darle respuesta. Muchas gracias por el comentario. Gracias, gracias, Sergio. En Carlos Castillo Martínez nos hace las preguntas. ¿Esto es en línea utilizando un software mientras no se tenga controlada la pandemia? ¿Qué hay de lo presencial? Comenta. Gracias a Carlos por su pregunta. Pues yo lo que les estuve mostrando, incluso traté de hacer el énfasis en cada ejemplo, cómo se podía usar en cada una de estas tres modalidades que estuvimos abordando. Entonces, si yo puedo utilizar por ejemplo, un GeoGebra Classroom, lo puedo utilizar en mi clase presencial proyectándolo en la pizarra, ¿cierto? O en un telón, ¿cierto? Con un proyector, con un cañón. Y ese mismo Classroom, el mismo, exactamente el mismo, lo va a poder estar viendo, ya sean los estudiantes de manera presencial con la proyección o si tienen dispositivos, por ejemplo, teléfonos celulares o computadores o tabletas. Ya, pero eminentemente la gente que está, o los estudiantes que están de manera presencial lo pueden ver proyectado. Y ese mismo Classroom lo van a poder ver los estudiantes y las estudiantes que estén desde sus casas conectados. Y todos van a interactuar, ¿cierto? De manera centralizada en ese mismo ambiente. Entonces, para decirlo en palabras más fáciles, es un mismo recurso, que es este Classroom, tiene distintas salidas. Tiene una salida para verlo proyectado en la pizarra, tiene una salida para verlo con los estudiantes de manera presencial, pero también tiene una salida para verlo con los estudiantes desde sus casas. Y todos interactuando en la misma plataforma. Entonces eso me parece que es una gran ayuda. No es la solución a todos los problemas y a todas las complejidades, como mencionaba el comentario anterior, pero es una gran ayuda que nos permite, de manera fácil y rápida, tener a todos los estudiantes en un mismo espacio, no importando si están de manera presencial o si están desde sus casas. Ok, gracias, gracias, Sergio. Una pregunta, dice Alejandro López, comenta, dice, o pregunta, ¿las herramientas de GeoGebra que se han compartido en la conferencia son exclusivas para profesores de matemáticas o ciencias? Sí, gracias a Alex por la pregunta. Eh, no, como les decía ahí, pero creo que pasó muy, muy colado, como diríamos en Chile, pasó muy rápido. Estas herramientas son para cualquier tema. Si bien GeoGebra nace como un software de matemáticas, entonces la mayor parte de los recursos que hay en su repositorio son de matemáticas, luego se empezó a ir hacia las ciencias exactas como física, química, biología y así. Pero también hay muchos recursos que se pueden utilizar o que se pueden crear para otras áreas. A mí me ha tocado compartir, por ejemplo, talleres en el Centro de Cultura Digital para la creación de libros digitales y hemos utilizado las herramientas de GeoGebra y pues ninguna de las personas que estuvieron ahí eran profesores o profesoras de ciencias básicas, eran de artes, era un ingeniero en mercadotecnia, un psicólogo, ¿cierto? Y también te permite estas herramientas crear tus propios recursos porque, como les decía, puedes poner imágenes, fotografías, videos, ¿cierto? Preguntas, y no necesariamente tienes que poner de manera obligatoria un applet GeoGebra, que es el recurso eminentemente matemático o científico. Entonces,
eso puede no estar y tú construir un recurso de cualquier tema. Excelente, Sergio. Héctor Caneda comenta, muy buen trabajo el que están haciendo con GeoGebra Classroom. Felicitaciones. Un saludo desde Jalapa, Veracruz, México. También el colega Carlos Rubio hace una pregunta y menciona también algunas cosas. Dice, ¿en qué aula abierta están los detalles de la licencia CC? Y dice, ahora tengo una visión más amplia de GeoGebra, y también comenta que abre las puertas a tener clases en otras universidades, nos prepara a una internacionalización. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias por los comentarios y por la pregunta. Sí, Aula Abierta es el nombre del podcast que tengo el honor de hacer con el Centro de Cultura Digital. Entonces, por ejemplo, en esta presentación, si ustedes se van aquí a esta página, que es mi perfil, entonces el botoncito acá dice escuchar mi podcast y... bueno, voy a ir de nuevo porque ahí sí ya se está viendo. Entonces acá, en esta página, que es como una página personal, ¿cierto? Aparecen mis datos, pero principalmente aquí hay un botón que dice escuchar el podcast y los va a mandar al podcast en Spotify. Ahora, pero están todas las plataformas. Ustedes saben que los podcasts, bueno, si no saben, porque igual aquí no son tan conocidos, pero los podcasts están en distintas plataformas, en Spotify, en Apple Podcasts, en Deezer, algunos incluso en YouTube. Entonces, cualquier plataforma usted va y busca Aula Abierta del Centro de Cultura Digital, le va a aparecer este logo, y acá pues ya tenemos 22 episodios con temas muy interesantes. Es muy interesante porque a mí me parece interesante porque es el podcast donde participo y produzco. Pero de los primeros capítulos tuvimos el honor de contar con Irene Soria, quien es entre muchas otras cosas, es la directora o presidenta de Creative Commons México. Entonces es el capítulo, la sede mexicana de Creative Commons. Y acá en 98 minutos hablamos en profundidad con ella sobre qué es Creative Commons, para qué nos sirve y cómo licenciar una obra con estas licencias Creative Commons. Así que ahí les recomiendo. Igual, quizás les pueden pasar ahí el enlace de cómo se llama, de este episodio ahí por el Facebook. Entonces, ahí está la recomendación. Y gracias por la pregunta. Gracias, Sergio. Carlos Castillo nos plantea una interesante pregunta. Dice, ¿cómo solucionar los problemas de conectividad, energía eléctrica, recursos y capacitación? Pues es una gran pregunta. Yo no la puedo responder completa porque pues, no soy el secretario de Educación ni tampoco el ministro de Educación de los respectivos países, pero sí hay iniciativas muy importantes y que han trabajado mucho, pero no son tan, ¿cómo se llama?, tan visibles. Entonces, pues yo quiero buscar, todavía no compartan mi pantalla, porfa. Pero todavía no, es que estoy haciendo la búsqueda y como no tengo iniciada mi sesión de Twitter acá. Pero entonces, hay organizaciones que son organizaciones locales, por ejemplo en Oaxaca, en Chiapas, aquí en México, ¿cierto? La parte sur de México. Entonces, hay organizaciones que se dedican a poner redes, no de internet, sino de intranet, por ejemplo, para que los niños y las niñas, los estudiantes, ¿cierto?, en general, puedan acceder a recursos educativos sin la necesidad de estar conectado a este internet pues, que le compramos a estas empresas comerciales, ¿cierto? Entonces, ahora sí les pido de favor si pueden compartir la pantalla. Entonces, acá lo que les estoy compartiendo es una cuenta de Twitter que tienen que es de Ocosingo, Chiapas, ¿cierto? Se llama, no sé cómo se leerá, entonces es como Yanoptic, algo así, Intravac. Y ellos y ellas lo que hacen, por ejemplo, mira, a propósito, ellos difundieron la conferencia, y acá decía, por ejemplo, este es de hace algunos días, dice, seguimos luchando por llegar a más escuelas rurales, tratando de aminorar la brecha digital. Y lo que hacen, y piden ayuda, ¿cierto? Ayúdanos a llevar nuestro punto de acceso Wi-Fi sin necesidad de internet a más centros educativos. ¿Qué hacen ellos? Tienen estos proyectos de poder, conseguir recursos. Aquí pues tienen computadores nuevos, eso es una gran noticia, pero no necesariamente es la usual. Entonces lo que hacen ellos es que con los routers antiguos, ¿cierto?, que ya no utilizamos en nuestras casas, los reconfiguran para ir armando una intranet y con un servidor local, ya sea en una escuela, en un centro educativo, tener ahí unos recursos educativos abiertos de muchos temas, y esos
por un sistema de repetición, ¿cierto? Con estos routers van llegando a las casas de los estudiantes. O, pues los padres, las madres van a estos centros educativos, sacan, cargan los recursos educativos en una memoria USB, se las llevan a sus niños y así pueden ir trabajando. Entonces, esto de la conectividad, hay un tema bien principal y esto es muy interesante porque incluso tiene que ver con los derechos humanos, ¿cierto? Los derechos de las niñas, los niños. Eh, Hay organizaciones a nivel internacional donde la gran mayoría de los países latinoamericanos suscriben esos acuerdos o están en esas organizaciones y que reconocen al Internet como un derecho humano. Entonces, ¿qué pasa cuando en nuestros países no se llegan a estas comunidades rurales con Internet? Pues hay un problema, ¿cierto? Los estados no están cumpliendo con su rol de poder solventar, ¿cierto? Y asegurar los derechos, ¿cierto? Consagrados constitucionalmente para todas las personas. Bueno, uno de ellos es Internet. No obstante, a pesar de esos problemas estructurales e institucionales, hay instituciones, hay comunidades, hay colectivos que se organizan y dan una solución alternativa. Acá en México incluso, yo soy muy malo para los nombres, pero ahí me los pueden pedir por correo si quieren. Hay experiencias acá en Oaxaca, en Chiapas, también en Colombia, en Argentina y a lo largo de toda la región, de colectivos, ¿cierto? Que lo que hacen es asegurar, bueno, conseguir los recursos, ya sean nuevos o usados, para instalar estas redes de Internet o de intranet. Y a propósito de la pandemia, pues tuvieron un énfasis en compartir estos recursos educativos para las niñas y los niños que no tienen acceso a Internet, porque es mentira que las compañías de Internet llegan a todo México, aunque todo México es territorio de esta compañía. Eh, Acá la gente lo ha pedido, les ha pedido a las compañías. Hay un informe que incluso presentaron en la UNAM hace unos 3 años, 4 años, en donde las comunidades fueron con estas compañías económicas, o bueno, compañías comerciales para pedir internet, que les pusieran su antenita de internet, y les dijeron que no, porque en realidad no era rentable. Y las comunidades no se quedaron ahí, sino que lo que hicieron fue, ellas mismas gestionaron sus propias redes, compraron sus antenas y ahora tienen telefonía, tienen internet, y eso ha sido a propósito del trabajo propio. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues yo les digo, vayan, métanse acá. No sé si tendrán Facebook u otras redes sociales, pero aquí está la página intrabac o intravach.org. Y esta es una de las organizaciones. Hay varias a lo largo de toda Latinoamérica. Hay otras muy famosas en Argentina y en Colombia, como les digo, pero hay a lo largo de toda Latinoamérica y que dan estas alternativas de Internet, de este Internet comercial, una alternativa al Internet comercial, y esto es un Internet colaborativo, colectivo, comunitario. Entonces, pónganle atención a estas redes que también existen y que funcionan bastante bien. Muchas gracias, Sergio. Una última pregunta. César Brimir dice, felicitaciones por la conferencia. Dice, con las preguntas de autor, ¿se pueden calificar actividades y puede apoyar en la evaluación del grupo? Ya, esa es la pregunta que nunca puede faltar y me encanta que la hagan, porque yo aquí voy a hacer una distinción, una diferencia entre lo que es la evaluación y la calificación. Entonces, por una parte, la evaluación es una práctica educativa pues muy natural. Uno siempre como profesor o como profesor está evaluando el desempeño, el avance, el retroceso de nuestras y nuestros estudiantes. Y eso es un aspecto netamente educativo, la evaluación. Y hay expertas y expertos, ¿cierto?, que investigan sobre este tema. Otra cosa muy distinta, que está relacionada, pero es distinta, ¿cierto?, es la calificación. La calificación no es un aspecto netamente educativo. Esta es mi opinión, ¿ok? Esto no viene de ninguna parte, me hago cargo de mis palabras. Esta es mi opinión. La calificación es un aspecto que no es primordialmente educativo, es un acto administrativo. O sea, la calificación no le sirve al profesor o a la profesora para saber si el estudiante sabe o no sabe. Le sirve al sistema educativo para poder graduar a los estudiantes, para poder pues darle su certificado de si terminó el curso, no terminó el curso, si aprobó, si reprobó, etc. Ahora, fíjense que no estoy haciendo una crítica negativa de que la calificación sea mala. No, estamos en un mundo, en el 2021, donde pues toda la población, o bueno,
hay una educación obligatoria, ¿cierto? Que ya en México son 12 años, y en el resto del mundo pues también esa es la tendencia, y el Estado debe garantizar el derecho a la educación, ¿cierto? Debe tener escuelas, debe tener colegios para dar esa oferta educativa, y pues tenemos que más o menos hacer una especie de estandarización para pues ver quiénes ingresan a la universidad, quiénes ingresan a qué carreras y así, por ejemplo. Y para eso nos sirve la calificación. Entonces, haciendo esa salvedad de que una cosa es netamente educativa, o así la considero yo, que es la evaluación, y la otra es primordialmente administrativa, que es la calificación, estas herramientas de autor de GeoGebra están hechas por una comunidad educativa abierta, que no responde necesariamente a las necesidades administrativas, más sí a las necesidades educativas. Entonces acá yo incluso les presenté varios ejemplos de evaluación, ¿cierto? Evaluaciones en el momento, ¿cierto? Más cercana a lo que sería la formativa. Pero de calificación, eso GeoGebra no lo tiene, no lo ha tenido, y yo me aventuraría a decir que no lo tendrá. Porque no nos interesa calificar a la gente, no nos interesa ponerle una calificación, una nota, una letra. ¿Ya? Pero eso es porque no estamos ligados o no dependemos de una universidad, no dependemos de un gobierno, de una Secretaría de Educación, de un Ministerio de Educación. Ahora, las profesoras y los profesores pues tienen que calificar, ¿cierto? Obviamente. ¿Qué les recomiendo yo? Pues siempre que tengan estas, usen GeoGebra Classroom para hacer todas las actividades educativas, también las evaluaciones, pero cuando tengan que calificar, asócienle, creen una hoja de cálculo, ojalá con software libre, eh, y que puedan tener la lista de sus estudiantes y van ustedes calificando el desempeño de sus estudiantes en cada una de las actividades que vayan realizando. Pero, entonces, y ya para cerrar y ser muy enfático, GeoGebra no ha tenido, no tiene, y como les decía, me aventuro a decir que no tendrá aspectos para calificar, pero sí para evaluar. ¿Ya? Y pues ya para finalizar, ahí también en pantalla, si lo pueden compartir por última vez, porque entiendo que es la última pregunta, cualquier duda o consulta que se quede ahí en el tintero, están mis datos, ahí en cualquier momento van a aparecer en pantalla, por redes sociales, pues ahí en Twitter, soy generalmente más activo ahí, y pues cualquier cosa a mi correo, que es sergio.rubio@simvestab.mx, me pueden escribir también, y pues les aseguro que les voy a responder, aunque me demoro. No respondo muy rápido, pero pues ahí también por redes sociales, por correo, y pues muchas gracias a todas y a todos por asistir a esta conferencia y a la organización del foro por la invitación. Muchísimas gracias a ti, Sergio, por esta interesante conferencia que nos has compartido. Y muchas gracias a la audiencia también por seguirnos. Vamos a proceder a la lectura del reconocimiento para Sergio. La región séptima de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería, a través de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Yucatán y el Instituto Tecnológico Superior Progreso del Tecnológico Nacional de México, otorgan el presente reconocimiento al maestro en ciencias Sergio Rubio Pizorno del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional por haber impartido la conferencia plenaria ¿Cómo hago mis clases en el modelo híbrido? Una propuesta desde la educación abierta, en el marco del primer foro de experiencias docentes en ciencias básicas para la formación de ingenieros, realizado en modalidad virtual los días 17 y 18 de junio del 2021. Firman la directora de la Facultad de Ingeniería Química, el director general del Instituto Tecnológico Progreso y el presidente del comité de organización. Muchas gracias, Sergio, y les recordamos a todos, por favor, ahorita vamos a ir a las conferencias por las salas y también se queda abierta la invitación para la asamblea a las 12 del día. Muchas gracias, Sergio. Estamos en contacto. Muchas gracias, Luis. Gracias a todas y a todos. Nos estamos viendo por ahí. Hasta luego.